Hola, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Go North TV. En esta ocasión me acompaña Jesús Ortega, Antonio Bunt y yo soy Laura Trejo. Espero que les guste el programa del día de hoy. Recuerden dejarnos sus comentarios acá abajo, igual comentar en las redes sociales, seguirnos en nuestras redes sociales. Y el día de hoy tendremos Radio 01 ¿has escuchado Hyper FM? en televisión una serie noruega muy deportiva. En tu playlist haremos el revisado del álbum finlandés Bandipermusisleivi. Sorpréndete con los datos curiosos. Casado en la red, si piensas aventarte en paracaídas, te vamos a recomendar una serie. Y además la canción de recuerdo, que seguramente la has escuchado con tus papás o por alguna razón la has escuchado. En esta sección Radio 01, el día de hoy vamos a hablar de una estación Hyper FM que su eslogan es agarra a tu música o toma tu música. Esta estación se puede escuchar por diferentes medios o desde la misma página web de la emisora, y en esta página puedes encontrar obviamente desde la música, así como notas de interés, noticias, música, estilo de vida, entre otras. Y bueno, esta estación se ubica en Río Mayor, Portugal. Y pues bueno, esta estación de radio Hyper FM transmite música pop y rock las 24 horas del día. Puedes encontrar música actual en español, en inglés y por supuesto también en portugués. Y en televisión les vamos a hablar de una serie llamada El Juego o Kampen. Esta serie es producida por Noruega, Dinamarca y Suecia en el año 2013 y narra la vida de un niño llamado Stian. Y sí, narra, porque tiene el formato de un partido de fútbol. Es decir, hay dos comentaristas que explican todo lo que hace Stian como si fueran jugadas. Stian se enfrenta en diversas cosas como lo hace un niño de su edad. Entonces, los narradores, que él no puede ver, analizan sus movimientos. Las problemáticas pueden ir desde levantarse temprano hasta tener que esconder un moco para saludar a la reina. Es una serie donde podemos ver diferentes títulos como si lo hicieran en un verdadero partido de fútbol, e igual usan cámaras lentas para analizar los diferentes movimientos que hace Stian. Incluso también podemos ver que hay reporteros según especializados en diferentes temáticas para que narren alguna cosa en especial. No solo bromea con la jerga deportiva, y bueno, pues en 2017 estrenaron Match, que es otra serie donde Stian ya es adulto o joven adulto. También lo pudimos observar en Kampen aquí en Ciudad de México por Canal 11. En tu playlist vamos a hacer el revisado del álbum de la banda Kaunit Jaunkorekat. El álbum de la banda Kaunit Jaunkorekat, el título es Bandipermusisleivi. En este material cuenta con 10 temas, el cual incluye el single Kaunit Gatar, mismo que ya tiene 130,000 visitas en YouTube. Y bueno, es un material que tardaron en sacar en colaboración con Warner Music Finland. Es una banda de pop de composición finlandesa. Es un poco diferente a lo normal porque juega con los estilos musicales del rock, de algunos sintetizadores e igual el electro. Las canciones están hechas por Hank Solo y Jonas Karlsson. En el Sorpréndete del
la emisión de hoy, ¿ustedes han oído la expresión blogging? Pues bueno, esta expresión viene de juntar dos palabras, una de ellas es plugar, que significa recolectar o recoger, y jogging, que es pues trotar, y es una iniciativa sueca de un grupo que se dedica a levantar la basura en las calles mientras corren. Entonces pues es una muy buena opción por los que se preocupan no solo por su salud, sino también por el medio ambiente. Entonces habríamos de practicarlo de este lado del Atlántico también. Una vez más en Casado en la Red vamos a tocar una serie, en este caso va a ser australiana. Podemos encontrarla a través de un canal de YouTube. Esta serie se llama Letting Go, en la cual vemos a personas no tan comunes convertirse en paracaidistas certificados. Es una producción, como ya lo dije, australiana, donde participa una importante actriz que también comenzó en su carrera, que se llama Marnie Kennedy. Si alguien no la conoce, ¿no? Salió en ¿Por qué a mí? De Canal 11. Claro, esa serie niña. También era muy buena, la protagonista. Ajá, es australiana también. Los capítulos son de 8 a 9 minutos su duración, y bueno, pues vamos a ver a través de ellos cómo las personas que participan en ella rompen sus miedos para poder alcanzar su sueño de ser paracaidistas. Desde bucear, tener que entrar a un túnel que se tienen que enfrentar a diferentes cosas, por ejemplo el túnel de viento, en el que deben de conseguir equilibrarse para que lo hagan igualmente cuando se vienen de los aviones, surfear, aventarse desde una avioneta y bucear, entre otras muchas cosas. Tiene una excelente edición, se hizo alrededor de Australia, son 6 capítulos los que podemos ver en YouTube. Y bueno, pues los subtítulos lamentablemente son los que genera automáticamente YouTube, no están como tal, que los haya puesto la producción. Y bueno, pues definitivamente a quienes les gusten los deportes extremos como aventarse en paracaídas, esta es una serie que deben de ver. Y en la canción de recuerdo, esta canción cuando la escuché me vino a la cabeza mi infancia, porque a mi papá le encanta mucho esa canción. Es de un grupo sueco llamado ABBA y la canción se llama Chiquitita. Ha sido uno de los sencillos más vendidos en la historia de América Latina. Los derechos de autor de esta canción fueron donados por el grupo a la UNICEF, y gracias a eso aportó millones de cifras por las ventas del sencillo. Bueno, pues eso fue todo en la emisión del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Bueno, quisiéramos saber su opinión, qué opinan de las series, de las recomendaciones que hacemos. Síganos en las redes sociales, no olviden dejar su comentario y suscribirse también. Y pues bueno, en esta emisión me acompañaron Laura Trejo, Jesús Ortega y su servidor Antonio Bunt. Y pues bueno, nos veremos en la próxima emisión. Tac. Chao. Chao.